Y ya estamos aquí, continuamos con las entrevistas y en el segmento de miércoles de visita y opinión ya tenemos aquí en la cabina informativa de Radio Medio Mundo 91.5 a Felipe Vega de la Cuadra, analista político, periodista, psicólogo que siempre nos acompaña todos los miércoles para reflexionar acerca de la coyuntura política. Una vez más, querido Felipe, bienvenido. Gracias, Amanda. Muchas gracias. Qué lindo estar como todos los miércoles aquí en esta Radio Medio Mundo, de la que haremos una fiesta el día 1 de julio. Aquí estaremos en fiesta. Gracias. Felipe, nosotros quisiéramos saber, ahorita ya están los 8 binomios, bueno, al menos 7 binomios inscritos formalmente. Está por primera vez en la papeleta una candidata mujer, que es Luisa González, de Revolución Ciudadana. Un poco quisiera preguntarte cuál es tu visión acerca especialmente de este tema. ¿Crees que los ecuatorianas están preparados o dispuestos a apoyar, por ejemplo, a una candidata mujer? Bueno, yo creo que sí, porque hay una experiencia vital de las personas en la casa, en el ámbito al que se le ha restringido a la mujer, ¿no? Y los que hemos tenido la ventaja y el beneficio de trabajar con mujeres, tenemos también esa experiencia vital de que las mujeres tienen muchos méritos más que los hombres, y no porque sí, porque su constitución mental, espiritual, sus objetivos en la vida, su preparación biológica, psicológica, social, está diseñada para preservar la vida, mucho más que el hombre. Las guerras las hacemos los hombres. Esto nadie me va a contradecir. A la guerra vamos los hombres nos matamos, la mayoría de asesinos en el mundo son hombres. ¿Por qué razón? Porque tenemos una constitución violenta, porque nosotros inclusive tenemos hormonas que nos llevan hacia expresiones violentas. Y no tenemos una construcción mental, un funcionamiento cerebral en donde nuestro lóbulo izquierdo, nuestro hemisferio izquierdo con el lóbulo frontal, temporal, parietal y occipital con los lóbulos, sea el que toma prevalencia en los pensamientos, acciones, preferencias, emociones nuestras. Nosotros somos más del hemisferio izquierdo, la mujer es del hemisferio derecho. Y esa diferencia funcional hace que las mujeres tengan una predisposición mayor a la organización, a la protección, a la cobertura de las necesidades de todos. Dice la historia que la mujer inventó la agricultura, por ejemplo. Cuando nosotros inventamos el uso del hierro para hacer armas, la mujer descubrió cómo cultivar la tierra. Estas diferencias hay que reconocerlas como básicas. Yo no quiero entrar mucho en esta discusión porque podría criticárseme y con razón de que estoy reduciendo a un tema biológico. Es mucho más que eso. Pero quería poner en nuestros oyentes este tema para que hagamos conciencia que tenemos una experiencia casi siempre positiva con nuestras mamás, con nuestras hermanas, ¿no? Que a mí me enseñó a leer mi hermana cuando yo tenía 4 años. A mí también. ¿No es cierto? Sí, mi hermana mujer. Mis hermanos querían que patee pelota, pero mi hermana mayor estaba más preocupada de que yo crezca como persona, de que yo aprenda. Esta es la constitución de una personalidad femenina frente a una personalidad masculina estereotípica, común, la vulgar, digamos, ¿no? la más común. ¿Ya? Y esto nos llevaría a pensar, y a mí me lleva a pensar, que desde esa experiencia vital, y los ecuatorianos y ecuatorianas vamos a escoger una mujer porque durante 200 años de república
Los hombres que nos han gobernado han fallado casi todos. Y en comparación a los 7 binomios que están ahí, contendores de la... ¿Qué opinas? Bueno, ya voy a entrar a eso, porque además de la diferencia de género, que para mí es radical en este momento, hay una diferencia intelectual, una diferencia emocional, una diferencia psicológica, una diferencia moral, una diferencia de capacidad que ya vamos a analizar. Pero yo quiero terminar esta reflexión. ¿Por qué el Ecuador va a elegir una mujer el día 20 de agosto? Porque en el Ecuador tenemos una frustración enorme, básica, histórica. ¿Quién debía ser la presidenta del departamento del sur de la Gran Colombia? Esta es una pregunta que les hago a todos y a todas. ¿Quién debía ser? La Manuelita. Manuela Sáenz. Y no le hicieron presidenta porque era mujer. Tenía la capacidad, tenía la valentía, tenía el coraje, tenía el conocimiento, tenía el estatus de esa época que era necesario para ser presidenta, la primera presidenta del Ecuador. Y Simón Bolívar, sin saber qué hacer porque no le podía dar, no estaba en su mente, no estaba en la mente de nadie, que en esa época temprana, 1822, tengamos 1824, tengamos una presidenta mujer. Y le convirtió en libertadora del Libertador. Se le puso en un sitial que también merecía, pero que no era el sitial político al que debía ir. Este país es un país que necesita regresar y saldar esa deuda histórica. La primera mujer presidenta, realmente la primera mujer presidenta del Ecuador va a ser Luisa González. Y también un poco rememorando las luchas históricas de las mujeres, por ejemplo, 2 mujeres indígenas que son mundialmente reconocidas por el país, que es Dolores y Tránsito. Y que quedan como en lo anecdótico de la historia, ¿no? Porque a la mujer no le damos el papel que ha jugado realmente, no le conferimos el valor y el derecho al papel que ha jugado históricamente. Manuela Sáenz grita desde el polvo y desde el exilio al que le llevaron el machismo ecuatoriano encabezado por el señor Rocafuerte, al cual no le he querido nunca ni le quiero, ¿no? Señor Rocafuerte, que hizo un montón de horrores, le exilió a Manuela. Así es. ¿No? Porque le veía peligrosa. Pero sería, no solo por ser mujer fue juzgada, sino por sus ideales políticos. Obviamente por sus ideales políticos, pero que se multiplicó el odio y el rencor por ser mujer. Yo quiero poner otra mujer que debería estar en el pedestal de la historia ecuatoriana y que no está. Marieta Ventimilla. Marieta Ventimilla era una mujer ilustrada. Se escribía constantemente con Rubén Darío, el gran poeta nicaragüense. Era amiga de Rubén Darío. Era amiga de Burrus Skinner, el padre de la psicología, y hay cartas en donde hablan de la psicología temprana, nuestra ecuatoriana de orgullo, pero que fue víctima del odio de los curas, por supuesto, ¿no? Y de una sociedad pacata y machista. Era realmente la que gobernaba el país, o quería gobernar, y si hubiera gobernado, en vez de su tío, el dictador Ventimilla, el Ecuador hubiera tenido otro destino. Pensemos esto, queridos amigos y amigas. ¿Qué destino hubiera tenido el Ecuador si en vez del sinvergüenza de Juan José Flores, ¿no?, que era parte de una banda, esto es histórico, de una banda de delincuentes que se llamaba la banda del muñeco, ¿no? Que metían un muñeco en las casas por el techo a ver si reaccionaba alguien, si no reaccionaba se metían ellos. Este era Juan José Flores. Fue nuestro primer presidente, el que marcó el destino de este país, cuando la primera presidenta debió haber sido Manuela Sáenz, y el Ecuador sería otro país. Si Marieta Ventimilla hubiera sido la presidenta del Ecuador en vez de su tío, que era un militar, ¿no? Un militar ni fu ni fa. Pero si ella hubiera sido la presidenta, el Ecuador sería otro. Y hoy tenemos una tercera oportunidad histórica.
Pero ¿crees que este machismo, este sexismo, esta misoginia, esta forma anticuada de mirar a las mujeres, con todos los prejuicios, crees que le daría, o sea, todavía faltaría un tiempo para que se pueda llegar No, no. a tomar esta decisión No, electoral? bueno, en crudo sí, pero aquí hay una realidad que vamos a analizarla también porque es nuestra obligación. Luisa González no solo es una candidata a la presidencia de la República como mujer. Claro, no solo por el hecho No de solo ser por el mujer. hecho de ser mujer. Ella es una persona que además tiene todas las credenciales necesarias para ser presidenta. Sabe, conoce, tiene experiencia, es inteligente, tiene valentía, tiene coraje, tiene el know-how, el saber cómo hacer, porque ella lo ha hecho. Y ese es un elemento más. Y otro elemento más es que ella es la candidata del movimiento político más grande y el único movimiento estructurado en el Ecuador, porque no hay otro. Ni siquiera los socialcristianos, que yo lamento que la derecha se quede sin organización política, porque en un país necesitas organizaciones políticas de todos los ámbitos para poder gobernar en democracia. Yo lamento que haya se haya demolido las organizaciones políticas en el Ecuador. Es culpa de Lenín Moreno y culpa del actual gobierno, con sus representantes truchos del Tribunal ¿Crees que la derecha ahorita electoral. no tiene representatividad en el No escenario tiene político? Ninguna. Están Porque hay buscando a muchos quién, pues. alianzas, pequeños grupos, movimientos políticos, pero que, como tú señalas, no tienen una representatividad histórica. No tienen ni de siquiera pensamiento, militancia. Mira, de ideología. una militante del Partido Social Cristiano como la señora Reyes. al margen de todo, una militante orgánica, ¿no? Con capacidad de derecha. Yo discrepo con ella políticamente, pero la respeto, pues. La respeto. ¿No? Eso no tiene ningún partido político y han estado candidatitos, cada uno con su obsesión de llegar, el hijo de Alvarito, el Otto Sonnenholder, el Villavicencio, este señor Pérez que se cambió de nombre. Entonces, todos ellos han estado buscando quién les apoye y no hay quien les apoye. No hay partidos en el Ecuador. La izquierda democrática dejó de existir. Una pena. El partido del centro, el partido socialdemócrata más importante del Ecuador, la estructura política más importante del Ecuador. No va dejó a de participar existir. en elecciones. Y ni siquiera participa en elecciones. Y no tiene Pachacutic militancia. tampoco. Y Pachacutic acaban de liquidarlo gracias a lo que empezó a hacer el señor Pérez y siguieron haciendo los infiltrados de las... no quiero decir del norte, los infiltrados del norte, para demoler el movimiento indígena. Es decir, Luisa tiene lo que no tiene ningún candidato. Ninguno. Comparativamente es 100-0. Óigame esto, 100-0. No son comparables ninguno de los 7 con Luisa González. Primero por su condición de mujer que reivindicaría a las mujeres que debieron gobernar el Ecuador y que no les dejaron. Voy a hacer inclusive aquí una reflexión más. Yo no tengo ningún acuerdo con Rosalía Arteaga. No he coincidido nunca, ni siquiera en la universidad. Pero tampoco le dejaron ser presidente por el hecho de ser mujer. Entonces, discrepando con ella, diré que 3 mujeres en el Ecuador no fueron presidentas por el machismo, la restricción y la mente obtusa y machista del poder político, no del pueblo ecuatoriano. Porque el pueblo ecuatoriano ama a Manuela, porque el pueblo ecuatoriano ama y respeta a Veintimilla, ¿no? Es decir, esa es la primera condición incomparable. Es una mujer que reivindica a las mujeres que no les permitieron ser presidentas en el Ecuador. Lo segundo. Significaría como un avance Total. para el país, que Sí, una sí. mujer de izquierdas esté en el gobierno. Sería una solución, óigame bien, una solución para el país. Porque si usted vive en una casa donde el padre es borracho, donde el padre es maltratante, donde el padre es mentiroso, donde el padre vende las cosas, donde el padre no le importa si usted tiene salud o si es que va a la escuela,
Póngale al frente de la casa a la mamá, pues. Que la mamá sí está preocupada de que haya comida, de que al menos tenga un par de zapatos, de que al menos vaya a la escuela llevando un papel y un lápiz, aunque sea un trocito de lápiz, porque la mamá está preocupada de usted. Esta es la lógica. Yo no estoy diciendo que Luisa va a ser la mamá del Ecuador, no, es la lógica de cambiar la responsabilidad de género. Los hombres hemos fallado 200 años de república en el Ecuador. A ver, mírenme y díganme, con excepción de Rafael Correa, que tenía una visión diferente, y de Eloy Alfaro Delgado, ¿qué presidente del Ecuador, hombre, hizo una transformación básica, fundamental, de derecho? Eloy Alfaro sí, Rafael Correa sí. Pero, ¿por qué seguir confiando en hombres si podemos ir directamente a la fuente de quién va a asumir la transformación del Ecuador y quién nos va a cuidar la vida, pues? Mira, hay otra situación que el sector académico feminista y el sector feminista también de otros sectores un poco de derecha, de centro, están diciendo que la candidata no representaría estos principios feministas. A ver, vamos a aclarar esto que me parece muy pertinente tu pregunta. La gran mayoría de mujeres del Ecuador no son militantes de feminismos. Sí, ahora, eso no les quita la condición de mujeres. Para ser mujer no necesitas ser militante de feminismos, a los cuales yo respeto profundamente. Creo en los feminismos y creo que los feminismos deben tener, digo feminismos porque hay varios. Sí, hay varias posturas. No quiero desmerecer nada, por eso lo pongo en plural. Yo creo en los feminismos, respeto a los feminismos, creo que son los grupos de mujeres que llevan las luchas por el cambio. Mira, Luisa González no sería candidata a la presidencia si no fuera por la lucha de los feminismos. Voy a poner un ejemplo clarito. Se reunieron los partidos, los grupos políticos diré, porque es el único movimiento sólido es la Revolución Ciudadana, se reunieron sin la Revolución Ciudadana con el CNE, con el Consejo Nacional Electoral, y se pusieron de acuerdo que en esta elección iban a ir hombre-hombre. Sí. ¿No es cierto? Sí. En contra de la ley, ley que estaba en vigencia. Porque decían que es para el 2025, exacto, ponían el pretexto. Entonces, se pusieron de acuerdo y quedaron que no iban a ir las mujeres. Y los movimientos de mujeres presionaron y lucharon y pusieron una demanda ante el Tribunal Constitucional y lograron doblarle el brazo al CNE y a los 7 candidatos machistas. Les doblaron. Ya lanzó Topic su candidatura con el señor ni sé cuantitos de Quito, que anda bailando de partido en partido. Y les dobló el brazo. El movimiento de mujeres. Esto es exactamente como los que se quejan y odian al movimiento indígena, y odian al movimiento obrero, y odian a la izquierda, y nos tratan mal, y no se dan cuenta que ellos trabajan 8 horas gracias a las luchas de la izquierda y el movimiento obrero. No se dan cuenta que ellos tienen vacaciones anuales gracias a las luchas del movimiento obrero. No se dan cuenta que tienen seguridad social, jubilación, salud gratuita gracias a las luchas de la izquierda. Lo mismo pasa con las mujeres. No nos damos cuenta que todos los grandes avances en tema de derechos de la mujer son gracias a la lucha de los movimientos feministas. Por eso merecen todo el respeto y todo el apoyo. Pero no es condición inevitable que todas las mujeres deban ser de los grupos feministas, como no todas las personas deben ser de las organizaciones de izquierda. Pero eso no le quita nada a la candidatura de Luisa. Entonces es un buen intento de cerrar brechas en torno a la participación política de las mujeres en este momento de coyuntura política. Claro que sí. Y hay una cosa que Luisa dice que a mí me gustó muchísimo. Ha dicho, miren, no va a haber regresión en derechos. Es decir, los derechos de las mujeres no van a ir para atrás. Y sobre los otros derechos vamos a hablar. Aquí hay un problema de discusión muy a fondo, que es el problema del aborto, que está mal planteado.
No es la discusión sobre si... Es aborto por si violación si lo que se está si abortas discutiendo. o no abortas. Eso no es el problema. No es que va a haber una ley que te haga abortar. Ese no es el problema. El problema debe ser enfocado desde el derecho, los derechos. Y desde la salud Las mujeres tienen derecho a escoger si continúan con un embarazo no deseado, no esperado, no necesario o no. Es un derecho. Nadie le va a poner una pistola y hacerle abortar. Uh-huh. Igual hay aborto, pero en las peores condiciones. Y hay un montón de mujeres que mueren en sitios infames de aborto. Así es. ¿No es cierto? Entonces, este tema, yo puedo estar en contra o a favor de esto, pero yo no puedo negarte a ti el derecho de que tú escojas. Pero ese derecho tiene que estar normado al final de todo. Exacto. Tiene que haber una ley que te permita escoger. No es que tuviste una violación y estás encinta y vas y abortas. No, te obligan a... No es cierto, es un error brutal. Bueno, eso es una agenda política de un sector del feminismo, ¿no? Pero hay que hablar se de tiene eso. que discutir y profundizar ese tema eso, que es polémico. Porque dicen, la Luisa está en contra del aborto, entonces no nos va a representar. No. Yo estoy en contra del aborto. Pero yo estoy de acuerdo plenamente que debe haber una ley que le permita a las mujeres escoger. Tomar esa decisión. Te voy a contar un caso. En mi práctica psicológica me llegó una niña de 14 años encinta, violada por un pariente, no importa. Siempre casi. Violada y encinta. Y ella lo único que quería en su vida es deshacerse de ese niño. No quería. En 14 años se le destruía su vida. Ya tenía su vida destruida por la violación. Y a mí me tocó decirle, ¿sabes qué? Es ilegal, no puedes. No puedo ayudarte. Nadie puede ayudarte. ¿En qué terminó esto? Cuando algún rato me encontré con los papás. La niña se provocó un aborto. Es que eso iba a pasar. Se provocó un aborto y casi muere. Perdió su útero. Se perforó el útero, ¿no? Por el principio bruto de decir, no, el aborto no maten criaturas en los vientres. Oye, nadie va a matar. Claro. Debías darle una opción válida para que... Un seguimiento, un asesoramiento, ¿no? No es cierto. Esto es lo que hay que discutir y eso no le quita nada a Luisa González, no le quita nada. Más bien le pone porque le da una perspectiva más en el tratamiento de estas cosas. Que no sea militante de los feminismos no le quita absolutamente nada. Ella garantizará los derechos adquiridos y trabajará en los derechos futuros. Sí, creo que son estos debates pertinentes que nosotros necesitamos aquí, hacerlo en el medio de comunicación de Radio Medio Mundo 91.5. Muchísimas gracias, Felipe, qué gusto volverte nuevamente a tener cada miércoles. Esperemos que ya la emisora esté mejor y estamos solucionando los problemas técnicos que tenemos para nosotros seguir con estos debates que necesitamos dentro de este medio de comunicación. Un montón de cosas. Sí, hay que continuar. Yo creo que ahorita has topado el tema del aborto y ya hay que hacer un debate prolífico acerca de aquello porque el aborto es un tema de salud pública, más allá de los juicios, de los prejuicios y de la sociedad que tenemos. El derecho a escoger. El derecho de las mujeres a elegir. Eso es lo que está en discusión. Así es. Muchísimas gracias, muy amable y gracias por tu presencia, Felipe.